No es casualidad que estés viendo este vídeo de Historia Zen. Tiene algo que enseñarte. Míralo hasta el final o te arrepentirás. En nuestro ajetreado mundo, a menudo el silencio queda eclipsado por el ruido de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Nos encontramos constantemente hablando, enviando mensajes de texto o publicando en redes sociales, llenando nuestras vidas de un interminable parloteo. Sin embargo, la sabiduría del budismo nos recuerda que hay momentos en los que el silencio no solo es oro, sino también profundamente transformador. Nos enseña a reconocer el poder del silencio y a usarlo sabiamente, especialmente en 5 situaciones cruciales. Este viaje a través de las enseñanzas espirituales del budismo nos llevará a comprender la importancia de siempre mantener el silencio en 5 situaciones. Estas enseñanzas ofrecen una visión profunda que puede inspirarnos a llevar una vida más consciente, armoniosa y significativa. Exploraremos estas antiguas sabidurías, abrazando la serenidad del silencio y encontrando soluciones a los problemas de nuestra vida. El poder del silencio. El silencio no es simplemente la ausencia de ruido, es un estado profundo de ser. En palabras del gran maestro zen vietnamita Thich Nhat Hanh, el silencio es esencial. Lo necesitamos tanto como el aire, tanto como las plantas necesitan la luz. Cuando nuestras mentes están abarrotadas de palabras y pensamientos, no hay espacio para nosotros. El budismo reconoce este espacio y fomenta su cultivo en varios aspectos de la vida. El silencio es una puerta hacia la paz interior, la atención plena y la autoconciencia. Nos brinda la oportunidad de escuchar no solo el mundo exterior, sino, lo que es más importante, los susurros de nuestros propios corazones y mentes. Es una herramienta poderosa que puede transformar la forma en que interactuamos con el mundo y navegamos por los desafíos de la vida. A medida que emprendemos este viaje a través de las 5 situaciones en las que el silencio se recomienda en el budismo, recordemos que el silencio no se trata de ser pasivo o indiferente, sino de estar presente, sintonizado e intencional. Exploraremos estas situaciones, comprenderemos su importancia y abrazaremos el silencio como una fuente de empoderamiento. Silencio en medio de la ira. Siempre mantén el silencio cuando estés enojado. Estas palabras encierran una sabiduría profunda, ya que la ira es una emoción poderosa y a menudo destructiva. Cuando estamos enojados, nuestras palabras y acciones son impulsadas por esta intensa emoción y pueden llevar a consecuencias no deseadas. El budismo nos enseña que la ira surge de la conexión, la aversión y la ignorancia. Cuando nos apegamos a nuestros deseos o aversiones y no vemos la impermanencia y la interconexión de todas las cosas, la ira puede apoderarse de nosotros. En esos momentos, el silencio se convierte en un poderoso antídoto. Nos da espacio para hacer una pausa y reflexionar sobre la fuente de nuestra ira. Nos permite dar un paso atrás y observar nuestra reacción emocional sin juicio inmediato ni expresión. A través del silencio podemos practicar una respiración consciente y la autoindagación, obteniendo una comprensión de las causas subyacentes de nuestra ira. Además, el silencio actúa como un escudo contra las palabras y acciones duras que a menudo acompañan a la ira. Nos impide causar daño a otros y a nosotros mismos. En la tradición budista, existe una historia de las 2 flechas. La primera flecha representa el dolor o el sufrimiento inicial que experimentamos cuando algo angustiante nos sucede. La segunda flecha simboliza el sufrimiento que nos infligimos a nosotros mismos a través de nuestra reacción a la primera flecha. Practicar el silencio en medio de la ira nos permite evitar disparar esa segunda flecha y reducir el sufrimiento innecesario. Profundicemos en la sabiduría del silencio en medio de la ira para comprender realmente esta enseñanza. Es importante explorar la naturaleza misma de la ira y por qué el budismo enfatiza el silencio como la respuesta adecuada. En el budismo, la ira se ve a menudo como una manifestación de nuestros apegos y aversiones. Cuando deseamos intensamente algo o sentimos aversión hacia una situación particular, la ira puede surgir como una respuesta a la amenaza percibida a nuestros deseos. El apego a nuestros deseos nos ciega ante la interconexión de todas las cosas y la impermanencia del mundo. En medio de la ira, el silencio se convierte en un santuario de autoconciencia y reflexión. Cuando estamos enojados,
Nuestras mentes se nublan con emociones y nuestros pensamientos suelen ser irracionales e impulsivos. Antes de seguir, hay que recordar que para adquirir una mentalidad de éxito y abundancia, para atraer y lograr todo lo que desees, debes tomar acción, y tu acción para conseguirlo es dirigirte a la primera línea de la descripción o el primer comentario, donde descubrirás cómo despertar estos secretos en tu mente para lograrlo. No pierdas la oportunidad, o podrás lamentarlo. Dicho esto, irás después de ver el vídeo hasta el final. Sigamos progresando. En este estado, nuestras palabras y acciones pueden llevar a arrepentimientos y daños, tanto a nosotros mismos como a los demás. El silencio nos permite alejarnos de la intensidad inmediata de nuestra ira. Nos proporciona un espacio entre nuestras emociones y nuestras reacciones. En lugar de desahogarnos en el calor del momento, podemos respirar profundamente, darnos un momento de quietud y observar la ira sin juicio. Esta práctica está arraigada en la atención plena y la autoconciencia, componentes clave del noble octuple sendero. En el silencio podemos hacernos preguntas esenciales. ¿Por qué estoy enojado? ¿A qué estoy apegado en esta situación? ¿Qué aversión está desencadenando esta ira? Estas preguntas pueden conducir a una comprensión profunda de las causas subyacentes de nuestra ira. Podemos descubrir que nuestros apegos son poco realistas, que nuestras aversiones se basan en malentendidos o que nuestras expectativas están causando nuestro sufrimiento. Además, el silencio actúa como un escudo que nos protege de las consecuencias de nuestras palabras y acciones impulsivas. En momentos de ira, podríamos decir cosas hirientes o tomar decisiones lamentables. Al elegir el silencio, evitamos causar daño a los demás y mantenemos la integridad de nuestras relaciones. La historia de las dos flechas ilustra este punto. La primera flecha representa el dolor o el sufrimiento inicial que experimentamos cuando algo angustiante nos sucede. Esto es parte de la vida y es inevitable. Sin embargo, la segunda flecha simboliza el sufrimiento que nos infligimos a nosotros mismos a través de nuestra reacción a la primera flecha. Al practicar el silencio en medio de la ira, podemos aprender a lidiar con la primera flecha de manera más habilidosa. Reconocemos el dolor, pero no lo agrandamos con nuestra ira y reactividad. Esto no solo reduce nuestro propio sufrimiento, sino que también evita que causemos daño a los demás, fomentando un entorno más compasivo y armonioso. El silencio en medio de la ira es un llamado a la atención plena, la autoindagación y la restricción. Nos empodera para transformar la ira en comprensión y compasión. Al abrazar esta enseñanza, podemos cultivar gradualmente una mayor resiliencia emocional y sabiduría. La práctica del silencio en medio de la ira no se trata de suprimir nuestras emociones o negar su existencia. En cambio, es una invitación a relacionarnos con nuestras emociones de una manera más constructiva y consciente. Cuando permanecemos en silencio, creamos un espacio para la autorreflexión y la autocompasión. Reconocemos nuestra ira sin juzgar y la observamos con curiosidad. Este simple acto de prestar atención a nuestras emociones puede ser transformador. Además de la autoconciencia, el silencio también nos permite escuchar con más atención a los demás. Cuando estamos enojados, a menudo nuestra atención se centra únicamente en nuestros propios sentimientos y perspectivas. Podemos estar tan inmersos en nuestras emociones que no escuchamos lo que la otra persona está diciendo o no empatizamos con su punto de vista. Al elegir el silencio, abrimos nuestros corazones y mentes a una comprensión más profunda de la situación y las personas involucradas. El poder del silencio en medio de la ira radica en su capacidad para romper el ciclo de reactividad. Cuando respondemos con ira a una situación, a menudo desencadenamos una reacción en cadena de emociones y acciones negativas. Nuestra ira puede provocar defensividad o una ira contraria en otros, lo que lleva a un ciclo destructivo de conflicto. El silencio interrumpe este patrón y ofrece la oportunidad de una resolución más pacífica y constructiva. En última instancia, la práctica del silencio en medio de la ira conduce a un mayor equilibrio emocional y ecuanimidad. Silencio en medio del chisme y la difamación. Siempre mantén el silencio cuando escuches chismes y difamaciones. Esta enseñanza subraya la importancia del discurso consciente y las consecuencias de participar en una comunicación dañina. El chisme y la difamación son como flechas envenenadas
que pueden dañar no solo a la persona de la que se habla, sino también a quien habla. En el budismo, el discurso correcto es una directriz ética fundamental que enfatiza la importancia de hablar con verdad, amabilidad y beneficio. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Debes suscribirte. El chisme y la difamación violan estos principios y pueden crear discordia y sufrimiento. Elegir el silencio en medio de tales conversaciones se alinea con los principios del discurso correcto y promueve una sociedad más compasiva y armoniosa. El chisme y la difamación a menudo se originan en emociones negativas, como la envidia, el resentimiento o el deseo de dañar la reputación de alguien. Participar en tales discursos no solo perpetúa emociones negativas en nosotros mismos, sino que también las transmite a otros. Puede dañar relaciones, la confianza y los lazos comunitarios. El silencio en estas situaciones sirve a múltiples propósitos. En primer lugar, nos impide participar en un discurso dañino. Al elegir no involucrarnos en el chisme o la difamación, evitamos las consecuencias morales y kármicas de hablar falsedades o causar daño a otros. En segundo lugar, el silencio nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la intención detrás del chisme o la difamación. ¿Participamos en este comportamiento por envidia, para sentirnos superiores o para dañar la reputación de alguien? Esta autorreflexión puede ser un catalizador para el crecimiento personal y la transformación. Además, elegir el silencio puede alentar a quienes participan en el chisme a reconsiderar sus palabras. Cuando nos negamos a participar o escuchar conversaciones dañinas, enviamos una señal de que no aprobamos ese comportamiento. Esta falta de participación puede inspirar a otros a reconsiderar el impacto de sus palabras e incluso desalentarlos de continuar con su discurso negativo. El chisme y la difamación son comunes en nuestra sociedad y sus efectos perjudiciales están bien documentados. En el budismo, estos comportamientos se ven como violaciones del discurso correcto, uno de los componentes del Noble Octuple Sendero. La prohibición del chisme y la difamación se basa en la comprensión del poder de las palabras. Las palabras tienen la capacidad de dar forma a nuestra realidad, influir en nuestras emociones e impactar la vida de otros. Cuando participamos en el chisme o la difamación, a menudo lo hacemos desde emociones negativas como la envidia, el resentimiento o la ira. Estas emociones pueden nublar nuestro juicio y llevarnos a hablar falsedades o exagerar los defectos de otros. El daño causado por el chisme y la difamación es doble. En primer lugar, daña a la persona de la que se habla. Palabras falsas o crueles pueden dañar su reputación, causar angustia emocional y perjudicar relaciones. En segundo lugar, daña a la persona que habla. Elegir el silencio en medio del chisme y la difamación es una poderosa forma de romper el ciclo de negatividad. Es un acto de no participación, una negativa a contribuir a la difusión de palabras dañinas. Esto no solo se alinea con los principios del discurso correcto, sino que también protege nuestro propio karma y bienestar emocional. El silencio nos brinda un momento de reflexión y una oportunidad para examinar nuestras intenciones. Cuando nos enfrentamos al chisme o la difamación, podemos preguntarnos por qué nos sentimos atraídos a participar en esa conversación. ¿Lo hacemos por envidia, para sentirnos superiores o para dañar a alguien? Esta autoindagación puede ser transformadora, ya que nos hace conscientes de nuestras propias emociones negativas y del sufrimiento que causan. Además, elegir el silencio puede enviar un mensaje poderoso a los demás. Cuando nos negamos a participar en un discurso dañino, transmitimos que no aprobamos ese comportamiento. Nuestro silencio puede inspirar a otros a reflexionar sobre el impacto de sus palabras e incluso desalentarlos de continuar con su discurso negativo. Silencio en medio del conflicto. Siempre mantén el silencio durante los conflictos. El conflicto es una parte inevitable de las interacciones humanas, pero la forma en que lo abordamos puede tener un impacto significativo en su resultado. El budismo nos anima a elegir el silencio como respuesta al conflicto, enfatizando el papel de la atención plena, la compasión y la comprensión en la resolución de conflictos. Los conflictos a menudo surgen de diferencias en opiniones, valores o intereses. Pueden dar lugar a discusiones acaloradas, palabras hirientes y angustia emocional. En esos momentos, el silencio puede actuar como un bálsamo refrescante,
permitiéndonos dar un paso atrás, reflexionar y responder con sabiduría y compasión. El silencio en medio del conflicto no se trata de evitar o reprimir nuestros sentimientos. Se trata de crear un espacio para escuchar activamente, empatizar y encontrar puntos en común. Al elegir el silencio, nos brindamos a nosotros y a los demás la oportunidad de expresarnos sin temor al juicio o la escalada. Además, el silencio nos permite desvincularnos del ciclo de reactividad. Cuando respondemos al conflicto con ira o defensividad, a menudo exacerbamos la situación, lo que dificulta llegar a una solución. El silencio interrumpe este patrón y ofrece una pausa para la reflexión y una respuesta consciente. El conflicto es una parte integral de las relaciones humanas e interacciones. Ya sea una disputa con un miembro de la familia, un enfrentamiento con un colega o una discusión con un amigo, el conflicto es una experiencia común. La forma en que abordamos y navegamos los conflictos puede tener un impacto significativo en nuestras relaciones y nuestro bienestar personal. En el budismo, se recomienda el silencio durante los conflictos debido a su potencial para lograr una resolución más consciente y compasiva. Profundicemos en la sabiduría del silencio en medio del conflicto. Los conflictos a menudo surgen de diferencias en opiniones, valores o intereses. Cuando estas diferencias escalan a discusiones, disputas o incluso confrontaciones físicas, pueden generar angustia emocional, dañar relaciones y tener consecuencias negativas para todas las partes involucradas. El budismo reconoce que los conflictos pueden ser particularmente desafiantes, ya que despiertan emociones intensas y nublan nuestro juicio. El silencio en medio del conflicto no significa evitar o reprimir nuestros sentimientos. Más bien, es una elección intencionada para crear un espacio donde la escucha activa, la empatía y la búsqueda de puntos en común sean posibles. Es una pausa que permite que ambas partes se expresen sin temor al juicio o a una escalada del conflicto. En este espacio, podemos encontrar una comunicación más efectiva y una comprensión más profunda. Elegir el silencio nos da la oportunidad de tomar distancia de la reactividad emocional. Cuando respondemos al conflicto con ira o defensividad, a menudo exacerbamos la situación, lo que dificulta la resolución. El silencio rompe este patrón y proporciona una oportunidad para la reflexión y una respuesta consciente. Al optar por el silencio, no estamos evitando el conflicto, sino abriendo una puerta hacia una resolución más sabia y pacífica. El budismo nos enseña a ver el conflicto como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje, en lugar de una batalla que debe ganarse. Al abrazar el silencio en medio del conflicto, podemos transformar la manera en que enfrentamos los desafíos y cultivar relaciones más saludables y compasivas. El silencio nos permite escuchar con atención, comprender las necesidades y preocupaciones de los demás y encontrar soluciones mutuamente beneficiosas. Con el tiempo, este enfoque puede conducir a una mayor armonía y bienestar en nuestras relaciones personales y en la sociedad en general. En resumen, el budismo nos ofrece una sabiduría profunda sobre el poder del silencio en 5 situaciones cruciales de la vida. Desde el silencio en medio de la ira, hasta el silencio en medio del chisme y la difamación, y finalmente el silencio en medio del conflicto, estas enseñanzas nos guían hacia una vida más consciente, compasiva y significativa. El silencio no es solo la ausencia de palabras, sino una práctica que nos empodera para comprendernos a nosotros mismos, relacionarnos con los demás de manera más sabia y transformar los desafíos de la vida en oportunidades de crecimiento. Al abrazar el poder del silencio, podemos encontrar una mayor paz interior, relaciones más saludables y una sociedad más compasiva.